Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas, todes. Muchas gracias por conectarte en este espacio que estamos abriendo hoy para conocer cómo las políticas organizacionales, empresariales, terminan marcando la diferencia entre unas con las otras. Muchas gracias por ir conectándose. Tenemos más personas que ya se están conectando. Hoy estamos acá con tres invitades y nos reunimos un poco para conversar de la importancia que tienen ciertas políticas de diversidad, equidad, igualdad y cómo la experiencia de las y los colaboradores de la comunidad LGTBIQ+, es valorada por estas políticas que puedan tener ciertas organizaciones o empresas, y cómo también estas políticas terminan influenciando en el desarrollo del propio talento, ¿no? Y bajo este desarrollo del propio talento, a su vez también cómo ayuda a mejorar la satisfacción laboral, el clima organizacional y disminuir a su vez también eh, la rotación de personal. Y de hecho, este es un tema relevante porque en muchas organizaciones y empresas aún no existen políticas claras de diversidad e inclusión. Creemos, ¿no? Hemos conversado ya con las personas que tenemos invitadas para el panel del día de hoy, que ha habido un camino largo, digamos, que se están implementando en organizaciones. De hecho, eh, ellas han trabajado también en organizaciones con buenas políticas y nos van a contar de esas políticas, pero aún las estadísticas no son necesariamente tan positivas en términos de estas políticas para la comunidad LGBTQ+, ¿no? De hecho, en un informe de Promsex, dice que el 64% de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el Perú han sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo debido a su orientación sexual o identidad de género. Y ese número es súper alto, ¿no? Estamos hablando de casi el 65% de la población de la comunidad. Y esto desde el área de gestión del talento y desde el liderazgo de las organizaciones es importante trabajarlo en cada uno de los puntos de contacto que tiene las y los colaboradores dentro de una organización. Entonces, bueno, yo voy a ir presentando también ciertos datos a medida que vayamos avanzando con el conversatorio, pero vamos a ir explorando estas políticas y buenas prácticas que han tenido nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Y de hecho, las lo voy a presentar. Voy a empezar con Pilar Vidal. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por participar en la sesión de hoy. Eh, No, muchas gracias por invitarme, más bien es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo estar conversando sobre estos temas que son tan importantes y que a veces no tienen los espacios que quisiéramos, ¿no? Buenísimo, sí. Y a veces, pucha, solamente pasa en este mes de junio, ¿no? Debería de estar esto Sí. todo el año. Pero bueno, aprovechamos el mes Pride para esto y para llamar, digamos, a más gente a que escuchen sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? Pilar, hemos venido conversando y tú llevaste a cabo el primer conversatorio sobre diversidad sexual en la Universidad Mayor de San Marcos y además Sí. fuiste miembro fundadora de la red peruana LGTBIQ+, también de la comunidad cristiana inclusiva El Camino, ¿no? De hecho, ahora trabajas en una empresa del sector privado, ¿no? Haciendo consultoría y bueno, vamos a ir hablando un poco de tu experiencia. Has estado en el sector público, en el sector privado, entonces es súper enriquecedor además el activismo que has venido haciendo tú en este tiempo, en tu vida, ¿no? Y cómo también la experiencia dentro de organizaciones eh,
ha influenciado también en hoy lo que nos puede contar, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Claro. Voy a pasar con Felipe Chan. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola Loren, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper feliz y orgulloso de poder estar aquí contigo hoy día. Muchas gracias. Además, Felipe está en Los Ángeles, En San Francisco, en San Francisco. en San Francisco. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, gracias por conectarte desde allá, lo que nos permite la virtualidad. Literal, nos ha venido a cambiar un montón y creo que hemos aprendido muchísimo durante la pandemia, entonces yo en verdad estoy demasiado feliz de poder estar aquí a la distancia con ustedes. Muchas gracias. A la distancia, pero presente siempre. Bueno, Felipe ha liderado equipos de comunicación interna en un gran retail en el Perú. Implementó un programa también de inclusión y diversidad, ¿no? Orientado a crear espacios seguros para todos. Y además has trabajado mucho tanto en Lima como en provincia, y has tenido reconocimientos nacionales e internacionales también sobre estos temas, ¿no? Sí, y en Entonces, verdad no habría sido posible sin el apoyo de todo mi equipo y de todas las increíbles personas de las que he podido aprender a lo largo de toda mi experiencia. Entonces, estamos aquí representando un poquito una gran fuerza que se ha venido construyendo desde hace muchísimo y que estoy segurísimo que va a seguir construyéndose, moviéndose hacia adelante. super, gracias, Felipe. Y bueno, a Daniel Escobar, Dani, hola, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿qué tal? Te he Hola a todos, presentado. todas, todes. ¿Cómo estás? Oye, gracias también por conectarte. Dani trabaja en el Interbank. De hecho, el Interbank es una empresa reconocida, ¿no? Como marca empleadora por las buenas prácticas para la comunidad. Y además es súper interesante porque Dani está en el Interbank desde sus prácticas. No voy a decir hace mucho tiempo porque eres bastante joven, eh, pero fuiste cofundadora, ¿no? Y eres copresidenta de la red Pride, ¿no? Y es una red en donde ha unido a las personas de la comunidad LGBTQ+, en el Interbank, y además ha trabajado esto también con alguna de las otras empresas del Intercorp. Entonces también tu experiencia va a ser súper enriquecedora, al igual que la de Pilar y Felipe, para poder empezar este conversatorio y que la gente, que las personas que se han conectado finalmente se lleven esas buenas prácticas, pero también aquellas cosas eh, digamos, difíciles o duras que se han pasado, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y cómo podemos también, desde nuestra experiencia y lo que hemos venido haciendo, hacer cambios, generar cambios, ¿no? Tanto Pilar como Daniela y Felipe han generado cambios en las organizaciones en las que han estado, ¿no? Haciendo activismo desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, entonces, súper bueno, vamos a hablar de la comunidad LGTBIQ más en general. Y me gustaría que me cuenten desde su experiencia eh, ¿cuál es, digamos, sería para ustedes un entorno laboral seguro, ¿no? Que realmente valora y apoya y promueva la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que, digamos que si pudiésemos tener un imaginario, ¿cuál sería ese imaginario, ¿no? De lo que, no desde lo que hemos visto, desde nuestra experiencia, porque independientemente de lo privilegiados que podríamos ser estando en una gran organización en donde eso se promueva mucho, igual falta mucho por, ¿no? Y además falta mucho, no desde la perspectiva de lo que pueda hacer la organización, sino todos los grupos de intereses, ¿no? Hablábamos en un inicio con respecto a las políticas sociales que aún faltan para que las empresas puedan implementar, proveedores, ¿no? Las mismas comunidades, las diferencias que se encuentran entre Lima y provincia, ¿no? Entonces, falta todavía mucho por trabajar, y sí me gustaría que me comenten, pero en ese imaginario, ¿cuál sería para ustedes? No sé,
¿A quién le gustaría empezar? Vamos a la primera pregunta como voluntaria. Bueno, empiezo yo entonces. Dale, claro, gracias. Mira, a mí, por ejemplo, me encantaría ver un lugar de trabajo en el que las expresiones de género de las personas no sean motivo de burla, por ejemplo. Creo que ahí todavía tenemos un largo camino por recorrer, porque muchas veces, sobre todo aquellas personas que, digamos, su expresión de género coincide con su sexo biológico, son mucho más aceptadas, ¿no? A pesar de que, bueno, se conoce que de repente que su identidad sexual es, digamos, diversa, pero se les acepta con más facilidad, porque como que encajan mejor y no son tan visibles, ¿no? Entonces, como sabemos, a veces se perdona el pecado, pero no el escándalo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver eso, que cada vez haya más espacios para personas cuya expresión de género no es convencional, no encaja de repente en nuestra sociedad actual, ¿no? Y que esa mentalidad en nosotros vaya cambiando. Y esto es algo que no solamente pasa con, digamos, las personas que no forman parte de la diversidad sexual, ¿no? Sino que nos pasa al interior de la propia comunidad. También hay mucha discriminación hacia aquellas personas que tienen una expresión de género diferente. Incluso lo hemos visto a veces que tienen incluso hasta problemas para entrar a discotecas que son TLGBTQ+, ¿no? Que son de la comunidad, eso ya es el colmo, ¿no? Entonces, creo que tenemos un largo camino por recorrer como sociedad y ese es un punto importante. Otro punto importante es que yo creo que también me encantaría ver en todas las empresas y en todos los espacios es que se erradiquen estas bromas que a veces se piensa que son inofensivas sobre la sexualidad de las personas o sobre su identidad o su expresión de género, ¿no? A veces entre los varones, sobre todo, lo escuchamos, entre las mujeres no lo he visto, pero entre los varones se hacen estas bromas entre ellos mismos, a pesar de que saben que el otro es heterosexual, como una broma inocua, inofensiva, ¿no? Pero no se dan cuenta que de repente pueden haber otras personas a quienes no va dirigida esta broma, pero que le afectan, ¿no? Porque ellos sí son parte de la comunidad. Entonces están ridiculizando parte de su identidad o parte de su ser, ¿no? Entonces sí me gustaría que pudiéramos evidenciar esas cosas y erradicarlas, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta del daño que podemos hacer con una broma que puede parecernos muy inofensiva o con una palabra que de repente consideramos que no es tan grave, pero no estamos en la piel del otro, no estamos en sus circunstancias, no estamos en sus pensamientos y en el proceso que están pasando, ¿no? Eso sería por ahora. Gracias, Pilar. Oye, y justo este tema de las bromas era un tema que quería tratar también, ¿no? Porque está súper escondido, las bromas, ¿no? Pero es una broma, ¿no? Todo el mundo justifica muchos temas de discriminación a través de las bromas, ¿no? Y a pesar, en mi experiencia también lo he visto, ¿no? A pesar de estar en una organización con grandes políticas de igualdad y diversidad, las bromas entre la gente existe y eso termina afectando muchísimo a las personas, ¿no? No sé si quieres continuar, Felipe. Felipe, te he puesto siempre en el medio. Sí, o sea, de hecho, concuerdo con todo lo que ha dicho Pilar y eso y más, ¿no? Algo que he aprendido aquí en San Francisco y que es algo muy, muy real que he visto en muchas empresas y que me ha marcado mucho es algo que dicen es aquí que la sostenibilidad, por ejemplo, se empieza a vivir en el momento en que ya la gente no tiene que hablar de sostenibilidad. Está tan metida en la cultura de la empresa y en todos los procesos que tiene la organización que ya no hay necesidad de tener un área de sostenibilidad que los esté auditando. Y eso creo que es algo mucho que habla también acerca de la diversidad e inclusión, ¿no? El momento en el que de verdad empezamos a vivir la diversidad e inclusión es cuando no sentimos tanto la necesidad de hablar. Creo que para que lleguemos a ese punto todavía falta muchísimo, porque estamos en un momento primero de darnos cuenta de lo que está pasando como para poder entender qué es lo que necesitamos cambiar. No, y eso es algo que hemos vivido, bueno, que yo viví bastante en Promarte en su momento porque asumíamos como que, claro, está todo lindo porque no estamos empezando a darnos cuenta de qué es todo lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y eso para mí fue un momento en el que tuvimos que decir, ok, si todavía no lo estamos hablando, primero tenemos que entenderlo
Primero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo para poder empezar a construir hacia lograr el cambio que queremos ver. ¿No? Y muchas veces es empezar desde lo más interno de una persona, es entender el razonamiento que tiene y todos esos mensajes que uno ha venido recibiendo desde chiquito, chiquitito, chiquitito, y que luego ha empezado a internalizar y asumir como que es la naturaleza de la sociedad y la forma como las cosas tienen que suceder. No, cuando no nos damos cuenta de verdad, como Pilar bien mencionó, que hay un daño bien intrínseco que estamos haciendo al no empezar a darnos cuenta de lo que estamos diciendo y cómo nos estamos expresando, hasta las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces ese cambio o esas conductas parten de que siquiera entendemos qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces es parte de entender, Claro, interiorizar y mover hacia adelante. claro. Como las bromas, no estoy diciendo es una broma, no estoy haciendo nada mal. Efectivamente. Sí, y como Pilar bien dijo, ¿no? O sea, ¿quién no ha sido como parte o no ha recibido un comentario, pucha, es que no eres hombre, o no te gusta jugar con carros, entonces significa que tienes que ser chica, ¿no? Y es como, no, para empezar que yo conozco muy buenas mecánicas que son mujeres, para empezar, que son muchísimo mejores que yo con carros. Entonces, no es para caer en estereotipos, de hecho, yo creo que esas son una de las cosas que más tenemos que tratar de erradicar y sobre todo el hecho de empezar a darnos cuenta de que la manera como nosotros concebimos la sociedad y la manera como nosotros concebimos nuestras interacciones se basa 100% en cómo nosotros también vamos dimensionando nuestro lenguaje, ¿no? Y eso creo que es parte uno. Buenísimo. Gracias, Felipe. Sí, y Dani, un detalle bien importante con el tema de las bromas es que no nos damos cuenta, pero es un dispositivo de reproducción de cómo pensamos, de nuestras mentalidades colectivas. No nos daría risa algo que no está metido en nuestro chip. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se hacen bromas de doble sentido delante de un niño que todavía no entiendes. No ujú, forma parte de, de lo que comprende, no forma parte de lo que puede entender y por lo tanto lo deja pasar, no se da cuenta ni le da risa, obviamente. Nos dan ujú. risa las cosas que compartimos, que forman parte de nuestros significados colectivos. Por eso tienen una importancia fundamental en la reproducción de los prejuicios. Y eso es algo que a veces le restamos importancia y no nos damos cuenta de lo grave que es. Totalmente, totalmente. Gracias, Pilar. Dani, Sí, 100, no, secundo todo lo que han dicho y me parece interesante el tema de los estereotipos porque claro, tienes por un lado el que te dicen, no sé, si eres A, B, C distinto, entonces no eres mujer o no eres hombre, lo que fuera. Y luego también dentro de la comunidad hay, no sé, habló Pilar del tema de la expresión de género, que me parece un tema súper importante. Pero claro, también tienes la que cuando encajas con el estereotipo tal cual de lo que es una mujer o un hombre heterosexual y te dicen, tú no eres gay de ninguna manera, ¿no? O sea, entonces el estereotipo por todas partes nos hace daño a todo el mundo, ¿no? te has Em, equivocado, quizás está, ¿no? claro, no mientas, es como, no mientas. Em, pero me encantó, o sea, en general creo que un tema que hablamos muy poco, yo sé que no responde a la pregunta, pero o sea, ahorita voy a llegar a eso, pero el tema de que uno de los privilegios de los miles que existen es el de que tengas una expresión de género que sea aceptada y bienvenida por la sociedad, ¿no? Entonces creo que también es algo que quienes tenemos ese privilegio, esa suerte, tienes que más todavía ir y decir, ok, si yo soy la versión más apetecible o fácil que vas a aceptar de lo que es ser LGBT, ok, ¿cómo abro esa puerta y la dejo bien abierta para que después de mí o al costado mío pueda entrar la gente que tal vez no tiene esta versión más apetecible para ti de lo que es ser parte de la comunidad, ¿no? Y hablando de eso, completamente de acuerdo con Pilar, o sea, ¿cuál sería mi utopía? Que haya gente tipo diferente, de diferentes tamaños, formas, colores, pensamientos, todo en todas partes coexistiendo por igual. Y un detalle que me parece súper importante, es algo que luchamos bastante dentro de los espacios en los que yo estoy, es en todos los niveles de jerarquía en las empresas, ¿no? O sea, creo que eh, puedes tener gente muy diversa, pero cuando todos están como en la base de la pirámide o en los puestos más junior o empezando, ahí no es tan divertido, ¿no? Entonces, la idea es, ok, que entre el talento diverso, pero que siga creciendo, ¿no? Y a dónde llega, y a dónde va, y que podamos estar en posiciones donde tengamos poder de decisión y voz en asuntos que van a poder tener impactos más grandes. Entonces, eso, que estemos en todas nuestras formas, pero en todas partes, especialmente arriba. Eso sería la utopía. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Dani. Y hablando de los estereotipos,
cuando conversaba con Felipe, él pasó por un proceso, ¿no?, de selección en donde fue discriminado totalmente por temas de estereotipos a la persona que seleccionaba, ¿no? Eh, no sé, Felipe, si quieres como contar la experiencia cortita, sin Sí, decir, obvio. De hecho, empresa, tiene mucho. Uy, perdóname, te corté. no, sin decir si quieres la empresa, ¿no? Sí, obvio. De hecho, no fue en Promart, fue un poquito antes de yo empezar a trabajar en Promart y tiene muchísimo que ver con lo que mencionaba Pilar y con lo que resaltó Dani también, con respecto al tema de ser parte de el estereotipo aceptado de lo que debería ser o lo que está visto en la sociedad con respecto a ser, por ejemplo, un hombre homosexual, ¿no? De hecho, me pasó cuando estaba postulando unas prácticas cuando todavía estaba viendo prácticas, no voy a decir hace cuánto como para que no adivinen mi edad, pero este, y básicamente estaba postulando a una empresa, a una posición que iba a tener bastante que ver con respecto a ir a campo, ¿no? El hecho de ir a ver material en punto de venta, ¿no? No tanto interactuar con público, pero sí más bien ver el tema de reposición un poquito, ver tema de merchandising básicamente también. Y cuando pasé por la proceso, algo que me sorprendió muchísimo fue que un contacto interno me dijo que había hablado con la persona de recursos humanos y le había dicho que le había encantado mi perfil, porque cuando habló conmigo por teléfono se llevó la impresión de que no era lo suficientemente hombre para el puesto, ¿no? Y algo que inmediatamente me dijo mi amigo después de eso fue que, pero no piensas que son homofóbicos, ¿ah? O sea, no son discriminadores. Y yo, no, seguro. Y claro, es que por más que digas de que tienes personas que son parte de la comunidad dentro de la planilla o dentro del equipo, muchas veces pasa que solamente, y como bien mencionó Pilar, terminan siendo parte de una hegemonía o un grupo que son socialmente aceptados dentro de lo que es toda la diversidad de personas que tenemos en el mundo, ¿no? Y claro, puedes decir que no son discriminadores porque tienes una o dos personas que se acomodan a eso, pero cierra las puertas a todas las demás personas que quizás no van necesariamente. Y ojo que nunca me vieron en persona, o sea, fue netamente un tema de interacción telefónica y fue algo que a mí me dejó como que bastante sorprendido, ¿no? Un tema que para mí fue como mi canon event, ¿no? Que dije, ok, si eso está pasando, inclusive para una posición tan chiquita como para ser practicante, cómo debe estar moviéndose hacia adelante, ¿no? Cómo debe ser, como Dani dijo, en los otros niveles. Se están cerrando más barreras a trabajo digno que quizás no nos estamos dando cuenta en el momento. Es momento quizás de empezar a generar un cambio que nosotros podamos y eso fue un poquito lo que a mí me motivó desde siempre a trabajar el tema de diversidad e inclusión desde lo más básico, que es citar y enseñarle a la gente, hasta lo más formal de empezar a redactar todas las políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Inclusive Claro. más allá del tema de empezar a comunicar hacia afuera y con todos nuestros stakeholders además. Sí, ante eso contaba un poco de esta historia, Felipe, para dar introducción a una pregunta que es desde su experiencia, ¿cómo se han roto estos estereotipos, ¿no? Porque tenemos los estereotipos, como decía al inicio, desde cada punto de contacto, ¿no? Desde cómo haces una publicación para una organización, eh, bueno, eso ya por ley está prohibido, digamos, pero igual se hace. Eh, pero en el momento en el que entrevistan a las personas, que no te terminen diciendo no va a poder cargar cajas o no le van a hacer tanto caso, ¿no? O tiene contacto directo con el cliente y entonces el cliente no va a querer ser atendido por una persona directamente ya te pusieron el estereotipo de que eres homosexual porque no, por el estereotipo de género, y cosas así, pero también hay los otros puntos de contacto, ¿no? Todos los puntos de contacto que tiene un colaborador o colaboradora dentro de la organización en el que sufre por estereotipos de género en general en la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Entonces, en su experiencia, buenas prácticas que hayan ayudado y que digamos, ayuda a quienes están conectados y conectadas a decir, oye, esto también lo puedo trabajar dentro de mi organización. ¿Tienen alguna en mente en este momento?
Sí, si quieres, empiezo yo. Buenas, Una de Enrique. las que más me gustó y que de hecho empecé en promarte es el hecho de generar investigaciones bastante frecuentes con respecto a los distintos grupos de interés, ¿no? O sea, miembros de la comunidad LGBTQ+, que están tanto en Lima como en Tienda, como en la central corporativa, juntarnos, no solamente conmigo, sino también con líderes de primera línea, como para que nos cuenten un poquito acerca de su experiencia y podamos así identificar las muchas carencias que estamos teniendo a lo largo de nuestra cadena de valor y en todos los procesos que vamos generando, ¿no? Porque es verdad, como bien dijo Dani también, muchas veces esas personas están a la base de la pirámide y nosotros por estar en la central corporativa no nos damos cuenta del día a día en el que ellos viven y por eso mismo se nos escapan un montón de cosas que no hay forma de que nos demos cuenta porque nosotros no estamos en el front line todo el día, pues, ¿no? Eso en verdad nos ayudó a darnos cuenta bastante de cuáles eran todas esas cosas que teníamos que atender, desde beneficios hasta políticas, hasta cositas como interacciones con los líderes. Que muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Si es que necesitamos modificar alguno de nuestros beneficios, hacer que nuestros beneficios sean accesibles para ellos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el tema de que nosotros teníamos un tema de licencia por matrimonio, ¿no? No, un día libre por matrimonio, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso inclusive para la comunidad que en Lima todavía no tiene acceso a ese derecho? ¿No? El tema de, por ejemplo, los días para que puedan ir a cuidar a su pareja si está en estado crítico, inclusive, no, Dios no quiera. ¿Cómo es que podemos hacer que todas esas cosas también sean inclusivas para todas las personas de la comunidad LGBTQ+, que no pueden acceder a eso por un tema de que el Estado a veces no te lo permite, ¿no? Pero que en la práctica definitivamente necesitan tener acceso porque son cosas que se viven todos los días, o sea, esas son como que cositas que a nosotros nos ayuda a identificar mucho de lo que todavía se necesita y donde una empresa puede entrar a suplir lo que el Estado a veces no te da, ¿no? Sí, Buenísimo. en términos de estereotipos, yo creo que a veces, obviamente lo ideal es, claro, capacito absolutamente todas las personas de la empresa para que todo el mundo piense y tal, pero obviamente no siempre es realista o está en las posibilidades de todo el mundo. Creo que siempre tienes que priorizar las personas que están en posiciones de decisión, especialmente equipos de atracción, de retención de talento, equipos que ven ascensos, o sea, digamos, concentra tu capacitación en sesgos inconscientes y en estereotipos y en eso, en esas personas que están en posición de verdaderamente tener un efecto en quiénes entran y quiénes no entran, quiénes ascienden y quiénes no ascienden. Y creo que en términos generales, cosas que podemos hacer todos, todas, todos desde cualquier posición es visibilizar, o sea, nada rompe más un estereotipo como visibilizar y humanizar a las personas para que entiendas que no todo el mundo es una cosa. Creo que cuando solo tienes un referente, como en el entretenimiento, ¿no? Cuando solamente hay un personaje lesbiana, o sea, una sola persona no va a englobar todo lo que somos un millón de personas, ¿no? Entonces, mientras más puedas visibilizar a personas distintas, más se empiezan a romper los estereotipos que la gente tiene en la mente, ¿no? Entonces, lo que buscamos hacer siempre es, oye, ¿cómo puedo dar, o sea, cuando hablamos de la comunidad, poner cada vez a una persona diferente, ¿no? De un área diferente, de un rango diferente, de una expresión distinta, de una identidad o orientación distinta. Y visibilizar también, oye, tal vez yo no sabía que en mi área o que alguien con quien yo coordino un montón de cosas era de la comunidad, pero justo salió en esta comunicación o dijo algo acá o habló en este evento, entonces ya lo vi y ya sé, oye, esta chica que yo nunca hubiera imaginado que no era el estereotipo de lo que yo pensaba que era, es, ¿no? O, oye, esta persona está en este puesto, no sé, ve un tema de un espacio que yo pensaba que era súper machista y de la nada es un chico que es gay con una expresión de género súper extrovertida, femenina, grande, gigante, y digo, wow, cambió mi opinión de lo que puede hacer un ejecutivo de banca comercial, ¿no? X. Entonces creo que eso, enfocarte en las posiciones que tienen decisión de poder, en que esas personas sean las que más eliminen los sesgos y sean lo más neutrales posibles, y visibiliza, o sea, dale a la gente más ejemplos de lo que somos para que no se queden con lo que tienen en la cabeza, sino que humanicen el, todo lo que hay, ¿no? Que es un rango de expresiones y de personas, personalidades gigante. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sí. Dani. Por mi parte, por ejemplo, en WSP, me gusta mucho que hayan ya implementado dentro de las charlas de inducción hablar sobre el comité de diversidad que incluye no solamente la diversidad sexual, ¿no? Sino que tenemos ahí varios subcomités. Pero forma parte ya de las charlas de inducción y no solamente les mencionan que tenemos un comité, sino que los invitan a participar, ¿no? Entonces esto ya nos empieza a abrir un poco la mirada y además tenemos políticas que vienen desde el global, desde el corporativo global, que hablan justamente sobre la equidad,
la diversidad y la inclusión como valores fundamentales de la empresa. Entonces, claro, lo que tenemos como reto es hacer que esto que está como una política se convierta en una cultura, pero el tema es que la cultura la construimos cada uno de nosotros. Entonces ahí sí, pues cuando estamos hablando de empresas como WSP, que tiene más de 700 colaboradores en Perú, es pues un reto grande, ¿no? Porque somos 700 personas diferentes, con diferentes trayectorias, diferentes formas de pensar. Entonces ahí el reto está en empezar a construir esa cultura de respeto hacia el otro, de comprensión de las diversas formas de ser humano. Y como se mencionaba hace un rato, el espacio de trabajo, el tener derecho a un trabajo decente es también un derecho humano, ¿no? Y es algo que no podemos nosotros negarle a nadie y debemos más bien abrir esos espacios. Totalmente, totalmente. Y de hecho también hay sectores mucho más duros, ¿no? Eh, sectores empresariales, hay sectores empresariales mucho más duros. Y algo que veníamos hablando, claro, Felipe, tú nombras eso de, es muy diferente estar en la central corporativa, ¿no? Versus el frontline o en provincia también, ¿no? Entonces, no sé si en su experiencia, porque al final nos quedamos un poco como lo que trabajamos, ¿no? Nosotros desde nuestro privilegio en Lima, ¿no? En la central corporativa, con aquellas políticas que pueden ser también, como en el caso de Pilar, que vienen de otros países, ¿no? eh, o buenas políticas que tiene el grupo Intercorp, en donde está Felipe y donde está Dani, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esto a todo el Perú, ¿no? Porque el Perú no es Lima, ¿no? Entonces, en muchas provincias todavía, ¿no? No está tan bien tan implementadas las políticas y todos estos grupos de intereses también, ¿no? La comunidad, cómo influye dentro de cómo se pueden sentir las personas por más de que trabajen en el Interbank, por más de que trabajen en Promar, ¿no? O sea, ¿Cómo en su experiencia han llevado esto, digamos, a visualizar esas políticas, a implementar esas políticas, a que sea un espacio seguro para todos, todas y todes, fuera de Lima? ¿Alguien le gustaría como contar la experiencia? Dale, Dale, Felipe, Dani. yo te sigo. Esto te iba a decir exactamente lo mismo. Si quieres, empieza tú, Dani, y yo te Ya, dale. complemento. Sí, o sea, eso justo lo hemos conversado hace un ratito y en verdad es súper importante. Creo que a veces las personas solemos vivir en una burbuja de lo que es nuestra realidad y seguir haciendo el cambio y cambiando las cosas solamente en una burbuja, al final el impacto se queda chiquitito y no llega a todas partes. Un reto muy grande que tenemos todas las personas que trabajamos en empresas que tienen este nivel de llegada es, o sea, como dijo, o sea, como dicho ahorita, ¿no? O sea, no es, Perú no es Lima y Lima no es el corporativo, ¿no? Entonces, de nada sirve si mis políticas y mis acciones se quedan solamente donde estamos, quienes las lideramos o las armamos, en que ir a todos lugares. Algo que nos funciona en Interbank es tratar de que, no sé qué, asegurarte que la diversidad y la inclusión sea parte de la cultura, tipo core del banco, de modo que cuando se lleva, porque obviamente una empresa grande busca llevar la cultura a absolutamente todos los rincones de donde están. Entonces, cuando se hace una acción de cultura, cuando el equipo de cultura va a visitar, cuando se lleva a todas partes, que esta parte de la cultura que tiene que ver con ser diversos, con ser inclusivos, con ser abiertos, con ser crear espacios seguros para todo el mundo, también se lleve como parte de la cultura misma. Pero creo que es un tema que es un reto que vivimos todos los días y que seguimos trabajando y que es como que a veces a una actividad tal vez es más fácil para mí hacerla aquí en la sede en la que yo estoy porque, pero es como no es suficiente, ¿no? Como lado virtual, como lado híbrida para que se pueda conectar a alguien de cualquier lugar y todo el mundo la pueda disfrutar, cómo aseguro que no solo comunicarlo en los canales de comunicación tradicionales, sino asegurarme de comunicarla a cada gerente de tienda para que le pueda comunicar a las personas, es hacer el esfuerzo extra para asegurarte que el mensaje llegue a todas partes. Y también creo que hay un elemento de no solo qué puedo llevar yo a esos lugares, sino qué también me pueden dar ellos a mí, ¿no? O sea, creo que a veces cuando salimos para allá encontramos que hay, no sé, hay una tienda en la selva donde casi todas las personas de la tienda son de la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces descubres eso y dices, wow, o sea, ¿qué puedo aprender de la cultura de esa tienda que ha llevado a que se genere un espacio donde tantas personas LGBT pueden estar ahí? No hay un contact center donde hay dos, tres personas trans. O sea, wow, ¿no? ¿Cómo puedo aprender de la realidad? O sea,
también a veces solemos pensar que todo está en Lima, pero oye, hay gente que ha desarrollado culturas espectaculares y qué puedo aprender de la cultura de la selva que lleva a las personas a estar más abiertas, ¿no? Y luego cómo puedo llevar eso a Lima y a las demás sedes, provincias y todo. Entonces creo que tener esos canales de comunicación abiertos y asegurarse de que los mensajes estén llegando de nosotros a ellos y ellos a nosotros es clave, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias, Dani. Sí, o sea, yo concuerdo con todo lo que ha dicho Dani y inclusive quiero resaltar algo que mencioné en la pregunta anterior también, que era la manera como cómo estamos incorporando a los líderes dentro de la estrategia, ¿no? Nosotros, por suerte, en Promar teníamos, bueno, todavía tienen, yo ya no soy en Promar, ¿no? Tienen un modelo de trabajo bastante cercano a los líderes, hay gerente y subgerente en tienda, e inclusive había personas de gestión humana, por lo menos un representante por cada una de las tiendas, ¿no? Y algo que soy muy orgulloso, en verdad, de la gente con la que trabajaba era de los increíbles aliados y aliadas y aliadas que teníamos desde todos los niveles. ¿No? El hecho de que cuando nosotros íbamos a explicarles acerca de temas de diversidad, si bien podían surgir algunas dudas que a veces caen un poquito en estereotipos, el mensaje nunca era de no nos vamos a sumar a eso, sino quiero hacer esta pregunta para yo entender mejor. ¿No? Y ahí es donde te das cuenta de las diferencias de pensamiento y muchas veces de contacto que han tenido muchas personas en las distintas regiones de Perú con respecto al tema de diversidad, ¿no? Como Dani dijo, en la selva a veces son más abiertos, en la sierra quizás a veces no tanto, ¿no? Hay una tradición muy marcada que a veces hay que tratar de sobrepasar, ¿no? Que a veces hay que tratar de educar un poquito más. Y sobre todo no caer en asumir que lo que nosotros estamos diseñando, porque funciona en Lima, va a funcionar exactamente igual allá, porque no va a pasar así. De hecho, por eso es que el incorporar a los líderes locales y asegurarte de que estabas trabajando muy de la mano con ellos, era algo que para nosotros nos funcionó increíble. Y lo que era todavía mejor era el hecho de empezar a incorporar gente de la misma tienda, ¿no? Del mismo público, porque ellos al final van a ser, ellas y ellos al final van a terminar siendo las personas que más van a ponerse la camiseta por estos programas que nosotros queríamos lanzar, ¿no? Van a ser los primeros, los primeros en sumarse a la causa y en educar a sus propios compañeros. Eso creo que para mí fue algo que me abrió totalmente los ojos y dije, no tenemos por qué empezar a crearlo todo desde acá solitos. Si podemos agarrar y en verdad asegurarnos de que las personas para quienes estamos diseñando sean parte de todo el proceso. Eso también lo hace mucho más significativo para todas las personas involucradas, ¿no? Y les da un sentido de ownership que no habríamos logrado solamente bajándole ese programa. Totalmente. Buenísimo. Pilar, no sé si te gustaría en tu experiencia compartir algo. Bueno, sí, mira, por ejemplo, en WSP algo que me parece muy rico es que nosotros tenemos también la experiencia de cómo se desarrolla en otros países, ¿no? Y eso es para nosotros algo que nos nutre muchísimo, porque no solamente están en unas sedes con las cuales no tenemos ninguna relación, sino que nosotros trabajamos algunos proyectos de forma transversal, junto con compañeros que están en otras sedes, en otros países. Y por otro lado, también tenemos una movilidad interna que nos permite, por ejemplo, tener en la sede de Perú compañeros que vienen ya de otras sedes con otra lógica, con otros pensamientos, y por ejemplo, en otras sedes de WSP tenemos sí contratados compañeros y compañeras trans, ¿no? Entonces, eso nos enriquece bastante cuando hacemos las campañas, por ejemplo, por el Día del Orgullo, vemos gente que está en otras latitudes y que forma parte también de nuestra empresa, y eso también incluso, como mencionaban, en puestos de alta jerarquía. Entonces, eso nos da bastante ilusión de que en esta empresa nosotros podemos crecer siendo quienes somos y que eso no va a ser un limitante, que eso no va a ser una barrera al momento de nuestra evaluación, ¿no? Y de hecho, y yo, por ejemplo, me he sentido, desde el primer día que ingresé a esta empresa, me he sentido muy contenta con la gente, que es muy buena onda, ¿no? Y eso es algo que se siente, que se nota y que construye un espacio de trabajo agradable. Y a veces tú te das cuenta de lo que decía, por ejemplo, Daniela, lo que decía Felipe, en relación a que a veces te das cuenta que las personas no conocen mucho o no se manejan mucho algunos temas o hay cosas que les resultan raras o extrañas, pero no se siente una mala onda, no se siente una mala vibra, sino que quieren que les cuentes, que quieren aprender
Eso nos pasó bastante con la creación del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión que se dio el año pasado para Perú, ¿no? Ya estaba funcionando en otras sedes, pero en Perú se creó el año pasado, ¿no? Entonces teníamos, como les comentaba, comités, por ejemplo, de empoderamiento femenino, de diversidad cultural, el comité TLGBQ+, el comité de personas con discapacidad y neurodiversidad. Entonces, eran personas que eran nuestros aliados, digamos, ¿no? Ellos nos apoyaron, por ejemplo, en nuestra actividad del año pasado por el Día del Orgullo, que fue una sensibilización a la interna con los trabajadores. Y tú los veías ahí a ellos repartiendo las cosas, ayudándonos a hacer todas las actividades. Y fue algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Yo creo que esas cosas nos nutren, nos ayudan a aprender, nos ayudan además a difundir todas estas iniciativas que se van desarrollando, aprender de ellas y también poner nuestro granito. Buenísimo, buenísimo. Entonces, claro, esto que dice Pilar, como estar en una empresa que es buena onda, es lo que decía Dani, ¿no? Como la diversidad y la inclusión es parte de la cultura, ¿no? De hecho, yo creo que nos las pasamos hablando de eso, de cómo cambiamos la cultura organizacional, aquellos que trabajamos en recursos humanos, y es tan difícil, pero se logra, ¿no? Y se logra haciendo como poco a poco, no solamente comunicando, sino sensibilizando a las personas, ¿no? Como han venido contando ustedes, como sus buenas prácticas, y finalmente haciendo que las personas se vuelvan aliadas, ¿no? De la comunidad y que finalmente lo tomen como propio, ¿no? Porque no tienes que ser parte de la comunidad para tomarlo también, ¿no? Como propio. Lorena, ahí yo te cuento una experiencia que me parece alucinante dentro de WSP. A veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y eso lo vamos a entender ahorita que te cuento. En el Comité de Diversidad TLGBIQ+, yo soy la única persona, de 14 miembros que tenemos ahorita, yo soy la única persona que abiertamente, digamos, que tiene la identidad y que se reconoce como parte de la comunidad. Todos los demás son aliados nuestros. Entonces, para una empresa que tenemos más de 700 personas, es absolutamente improbable que yo sea la única persona de la comunidad. Pero son procesos personales, ¿no es Claro, cierto? A veces salir claro, del closet en el trabajo es sumamente difícil. O claro. también a veces hay personas que simplemente dicen mi vida personal no le interesa a nadie más. Y es mi vida personal y mi vida laboral es otra cosa y yo no tengo por qué compartir esto. Entonces, yo creo ahí que sí es bien importante, como se dijo en algún momento al inicio, que podamos levantar la voz y ponerle caras. Y creo que eso es algo que nosotros como personas que tenemos ciertamente un privilegio de estar trabajando en empresas como estas, que tienen esa apertura, que nos dan Seguras. esa libertad y que nos permiten desarrollarnos sin tener que estarnos ocultando, tenemos esa obligación, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, yo espero que poco a poco con las actividades que estamos realizando, más personas se sientan en la tranquilidad de poder decir yo también soy parte de la comunidad, ¿no? Formen o no parte, digamos, del comité, ¿no? Pero lo lindo y maravilloso es que 13 personas del comité son aliados que están ahí levantando la voz por nosotros. Y eso de verdad es algo que yo les agradezco cada vez que tenemos una reunión y que ellos están ahí apoyándonos para hacer de este espacio un espacio, eh, digamos, inclusivo, ¿no? Realmente inclusivo. Buenísimo. Claro, entonces, claro, la clave es que realmente tengamos una cultura, ¿no? Consolidada, ¿no? Y uno de los factores para poder consolidar esa cultura inclusiva, segura, ¿no? Y diversa son, de hecho, los aliados y aliadas, ¿no? Eh, pero me parece importante cómo sacamos nuestra mirada, ¿no? Desde la experiencia que tienen ustedes tres, en donde han generado cambios dentro de sus organizaciones, dentro de las empresas donde trabajan o donde han trabajado para la comunidad, esa experiencia que contaban, ¿no? De cómo sacar eso desde Lima. Porque claro, nos la pasamos pensando en soluciones que creemos que para nosotros son las soluciones, ¿no? Que creemos que lo sabemos, que lo conocemos,
pero no es así, por más de que pertenezcas o no a la comunidad, ¿no? Y de pronto esa buena práctica de salir, ¿no? De salir del corporativo, de salir al front, ¿no? De salir a las provincias y levantar información, empatizar. Y además, lo que dijo Felipe, incluirlos, ¿no? Dentro de las decisiones, de los cambios, de las buenas prácticas, de las cosas que se pueden hacer. Y algo muy importante que dijeron también, que es lo que pasa, digamos, lo que podría ser bueno para mí, no necesariamente es lo que sería bueno para Felipe, ni para Ani, ni para Pilar, ¿no? Entonces, levantar esa información, comunicarlos, traerlos, escucharlos, ¿no? Y escucharles, es fundamental para realmente generar cambios y que esos cambios no se queden dentro del corporativo o dentro del INMA, en donde, claro, al final es fácil y se cumple con el check, ¿no? Lo logré, ¿no? Lo estoy haciendo. Y pongo mi logo por ahí en junio. Entonces, claro, ¿no? Y una pregunta que para mí creo que es importante, ¿ya? Porque hablamos de los stakeholders, ¿no? Y actualmente, pues, no tenemos políticas que el Estado garantice los mismos derechos para toda la comunidad, ¿no? Y eso, lamentablemente, podemos trabajar desde la perspectiva del activismo y buscar más espacios, pero no estén directamente en nuestras manos. Pero sí está directamente en nuestras manos trabajar en organizaciones que puedan generar cambios. Entonces, va una pregunta ¿qué tan importante creen que es ustedes o cuál es la función que tiene la empresa, ¿no? Eh, para generar igualdad de derechos en la comunidad en nuestro país, ¿no? En donde aún estamos en pañales, no sé cómo decirlo, olvidados, ¿no? Entonces, claro, la importancia de, oye, desde el sector privado, desde el sector empresarial, ¿cómo generamos cambios, ¿no? Y como personas también, dentro de nuestros espacios laborales, ¿no? Dani, creo que ahí querías hablar porque desactivaste Sí, tu sí, sí. micrófono. Sí, o sea, yo no sé si hablar de, no sé si hablaría de responsabilidad o algo así, porque al final, no sé, quién tiene responsabilidad, quién no. Creo que tenemos una oportunidad, creo que las empresas tienen una gran oportunidad de hacer cambios y las personas también. Creo que como alguien que trabaja en sostenibilidad, que es lo que yo veo en el día a día, o sea, hoy en día las empresas que están más actualizadas y las empresas que les va mejor, eh, incorporan la sostenibilidad en el core de su negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que se han dado cuenta que para que una empresa le vaya bien a largo plazo no es suficiente enfocarse solamente en factores financieros y de rentabilidad, sino que genuinamente, si yo no tomo en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza y de ética, mi empresa no le va a ir bien en el largo plazo. Y entre los factores sociales está todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, como empresa, tengo dos motivos para hacerlo. Uno, porque es lo correcto, ¿no? Y yo debería querer ser un ciudadano corporativo responsable. Pero segundo, porque es lo estratégico para mi empresa, ¿no? O sea, para la estabilidad a largo plazo de mi empresa. Si mis colaboradores, colaboradoras no están contentos, felices, satisfechos, no van a trabajar bien. Si no tengo gente diversa, no voy a tener las mejores ideas. Yo pertenezco a la generación, soy el primer año de la generación Z, una generación que se viene mucho más diversa, mucho más queer cada vez más. Entonces, si yo no soy una empresa que estoy preparada para recibir ese talento, voy a perder un montón de talento que voy a necesitar para que me vaya mejor. Y lo mismo para el lado de clientes, ¿no? O sea, si yo no desarrollo productos, y creo que ahí es una cosa que no hemos hablado tanto, tal vez porque es un espacio un poco más enfocado en temas de recursos humanos, pero también está la pregunta de, oye, ¿qué puedo hacer yo desde el core de mi negocio para que mis productos sean más accesibles para todo el mundo, ¿no? Porque también muchos clientes van a empezar a hacer LGBT, ¿no? Entonces, por un lado, porque es lo correcto, y por un lado, porque estoy perdiendo una oportunidad económica, ¿no? O sea, y ahí también, desde todos los negocios puedes encontrar algo para hacer, ¿no? En el caso del banco, la mayoría de bancos, todos los bancos grandes hoy en día en el Perú tienen, por ejemplo, créditos hipotecarios con diferentes nombres, ¿no? Pero que, por ejemplo, te permiten sacar un crédito entre dos personas sin importar qué vínculo legal tengas, ¿no? Que permite que personas de la comunidad LGBT, que obviamente no tenemos derecho a casarnos y a tener una unión que sea legal, pero que puedas sacar tu hipoteca, ¿no? Y en ese sentido, no sé,
cómo facilito para las personas trans que puedan utilizar su nombre en su aplicación como cliente, que, o sea, hasta qué punto puedo hacerlo, hasta qué punto no, ¿no? Hay complicaciones, lo que sea, pero ¿qué estoy haciendo para como empresa? Porque es lo correcto, sí, pero también porque es lo estratégico y lo que yo debería hacer como empresa que reconoce que el mundo está cambiando. Y tanto por el lado de mis colaboradores como mis clientes, hay una oportunidad y una posibilidad muy grande de hacer lo correcto para la sociedad y para mí como empresa que quiere que le vaya bien y que quiere que sea rentable y que le vaya sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces hay un Perfecto. montón por hacer por Y todos los... gracias Dani por traer el tema de marca, ¿no? Desde la perspectiva de cliente externo y no solamente como marca empleadora, ¿no? Y la importancia también de la sostenibilidad del negocio y dentro de lo que tú hablabas de la sostenibilidad, de tener también personas con mayor satisfacción laboral, ¿no? Hay una estadística que dice que las empresas peruanas que implementan políticas inclusivas y de diversidad tienen un 30% de rotación menor, ¿no? Es así. Entonces, si quisiéramos verlo en crudo, como tú dices, oye, no solamente hay que ver los resultados financieros, pero que al final, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad no necesariamente vemos los resultados inmediatos, pero sí vemos los resultados financieros. Ok, la rotación de personal es pérdida de dinero, Por supuesto, por ¿no? supuesto. Y esta generación, o sea, yo te digo, Gen Z viene mucho más empoderada a decir, o sea, a no estar dispuesta a aceptar menos de lo que uno cree que merece. Y especialmente en un panorama en el que más empresas sí están haciendo cosas, pues estas generaciones que saben su valor van a decir, ah, tú no me lo vas a dar, no me vas a respetar, no me vas a tratar bien, genial, me voy a promar que sí me va a tratar bien, ¿no? O sea, entonces, eh, Totalmente. tipo, eso como, si no es por las buenas, es por las malas también. O sea, O- está cambiando el mundo, ¿no? claro, y sin ser parte de la comunidad, yo no quiero trabajar en esta Tal empresa, cual, tal ¿no? O cual. sea, no pertenezco a la comunidad, pero quiero una empresa que sea diversa, inclusiva, ¿no? Claro, que se alinee con mis valores, por supuesto. Exacto, exacto, y que está alineado con mi propósito, ¿no? Que es fundamental. Sí. Nos quedan muy pocos minutitos, pero no sé, creo que Felipe ahí desactivaste tu micro. ¿Quieres comentar algo? Sí, o sea, solo quería sumarle a lo que Dani dijo, que de hecho uno de los roles más fuertes que tienen las empresas en todas partes, en verdad, es ser motores de cambio, ¿no? Y eso es algo que yo he tenido muchísima suerte de poderme haber encontrado a personas que son tan capas en los temas de diversidad y que me han enseñado muchísimo a lo largo de todo el camino, ¿no? Desde Selma, por ejemplo, ahí mismo en Interbank, hasta vi que aquí también estaba Kari Raikovi, que también me enseñó muchísimo a lo largo de todo ese viaje que hemos venido realizando y hemos podido aprender tanto de sus errores como de sus gains, acerca de todo lo mucho que podemos hacer y cómo dar los primeros pasos, ¿no? Creo que nadie es experto en el primer momento, todos tenemos muchísimo que aprender y eso es algo que yo en verdad he tenido muchísima suerte de poderme encontrar con gente así, ¿no? Ay, Cari, sí. Entonces, sí. Es eso y como bien decías, inclusive más allá de de la rotación también es el ausentismo, el hecho de que hay menos errores, entonces si te pones a revisar no hay pérdida con el hecho de trabajar diversidad y con el hecho de trabajar sostenibilidad. Eso era lo único que quería sumar. Buenísimo. Tenemos ya una pregunta en el chat y si alguien que está conectado o conectada y quiere hacer una pregunta, la puede hacer en estos minutitos que nos queda. Acá Franco comenta, ¿no? Trabajé en una compañía líder a nivel global que promueve espacios y foros regionales sobre temas de diversidad e inclusión, de más de 2.000 colaboradores en Perú. Yo era el único que participaba. ¿Por qué es tan difícil involucrarlos en estos temas, seamos o no de la comunidad? En su experiencia, ¿por qué creen que es tan difícil? Bueno, de hecho, si es de la comunidad, es difícil. Lo que decía Pilar, ¿no? Es difícil salir del closet igual, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un levantamiento de información para empezar voluntario, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que es difícil involucrar inclusive a las personas, sean o no de la comunidad? Pues, si quieres fácil, puedo dar como una chiqui explicación y fácil Pilar y Dani seguro van a tener muchísimo que sumar. Hay hay una gran brecha entre el hecho de saber que hay un problema
el poder accionar hacia resolver un problema. No, como bien hemos mencionado a lo largo de toda la charla, creo, el hecho de que te des cuenta es el primer paso, pero de ahí a que decidas hacer algo es la parte más difícil, precisamente porque implica que ya tienes que empezar a hacer algo que salga de tu zona de confort para empezar a cambiar la sociedad. Y muchas veces eso parte de inclusive ser el primero en levantar la mano y decir, oye, algo está mal, ¿no? El hecho de ir contra corriente o el hecho de ir contra las cosas que la sociedad a veces te dice da miedo. Y la gente cuando le da miedo no siempre quiere actuar para poderlo resolver. No, eso es algo Claro, que a mí también me pasó, ¿no? O sea, el hecho de que inclusive en su momento digas las cosas y digas, oye, nos falta, por ejemplo, tener preguntas prohibidas y tener que decirle a la gente, oye, hay algo en lo que tienes que mejorar. Te pone en una posición bastante incómoda y que creo que muchas personas no están listas desde el punto de vista de capacidad de acción, capacidad de influencia, y siempre está esta pequeña vocecita detrás que te dice, ¿por qué vas a tratar de mover el barco, no? ¿Por qué vas a seguir meciendo las aguas y ahorita todo está bien? Entonces, el activismo es difícil. Y de hecho, el generar el cambio es todavía más difícil porque estás recayendo, estás poniendo mucho en una inseguridad bastante grande que son las otras personas también. Y el cómo se has percibido definitivamente es algo que intimida a muchas personas. perfecto. Dani, Sí, Dani. ah, es difícil, es difícil. Es difícil porque da miedo, porque no tienes nada que te asegure que la respuesta va a ser positiva, no siempre, porque es un tema muy personal. Todo lo que dijo Felipe, ¿no? O sea, es objetivamente algo que es complicado, siempre lo ha sido. Creo que